Desde la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas, CONFIEP, venimos reclamando un cambio en la organización, un cambio en la gobernanza, mejores gerencias para que mejore el servicio, que es finalmente lo más importante, ¿no? Atender bien al asegurado, ese debe ser el objetivo. De manera que hemos visto en los últimos días algunos problemas que se han agudizado por mala gestión, ¿no? Como por ejemplo cosas que funcionan bien, como el programa Farmacia Vecina, como el programa Padomi, que hoy día están dejando de funcionar. 42.000 asegurados en lista de espera, tienen que esperar en promedio 105 días para poder ser atendidos, y una serie de problemas adicionales que ya los especialistas y nuestros representantes los van a detallar. Hemos considerado importante, finalmente, no solo estar los representantes del sector privado, la CONFIEP, los representantes en el directorio de salud, el representante ante CONFIEP de las clínicas privadas y de salud, sino los asociados o los pacientes, las asociaciones de pacientes que nos acompañan acá a mi derecha, que tienen mucho que decir. ¿Por qué? Porque reitero una vez más, es el paciente el objetivo final. Tenemos que apuntar a que el paciente tenga una buena atención. A eso debe apuntar el sistema de salud y el sistema en general, con las reformas que se tienen que hacer. De manera que, así como el presidente Gerí, con una muy buena iniciativa, ha tomado el tema de la inseguridad ciudadana, está visitando las cárceles para asegurarse que haya mejor cobertura e impedimento a que se delinca desde las cárceles, así como está visitando comisarías para implementar y mejorar todos los servicios de seguridad ciudadana. Le hacemos un llamado para que también visite los hospitales, visite los centros de salud, visite las instalaciones de salud, para que se vean las falencias que hoy día hay y empecemos a tratar de resolverlos. Muchas gracias. Dejo en la palabra a Jorge Ruiz. Muchas gracias, Jorge. Efectivamente, la situación en salud en estos momentos es crítica. Tienen un presupuesto de más de 16.000 millones de soles que manejan y se traduce lamentablemente esto en un problema de falta de gobernanza. Han cambiado gerentes, los gerentes generales, más de 5 gerentes generales, y así sucesivamente hacia abajo. La gestión es complicada y esto se traduce directamente, impacta directamente en los pacientes. Como ya no se llenó, porque las listas de espera, los pacientes pierden la vida esperando. Hay tratamientos que pues, necesitan de atención inmediata y muchas veces no están los recursos disponibles y tienen impacto esto en la salud de los pacientes y en el riesgo de la vida. El problema de salud no es un tema de coyuntura, es un tema estructural desde el año 2021 post-pandemia. Desde el año 2021 la CONFIEP viene diciendo y sosteniendo que se necesita una reforma y un cambio en el gobierno corporativo. ¿Qué significa eso? En el que asegurados, los trabajadores, los que financian la entidad junto con los empleadores, puedan tener mayor control en el modelo directivo de la entidad. Desde el 2021 hasta la fecha, CONFIEP viene denunciando que la gestión de salud viene cayendo inexorablemente, donde metas y presupuesto no tienen ningún correlato. El empresariado, que tiene 3 asientos de los 9 asientos en el directorio, viene no aprobando los presupuestos desde el año 2023. Y justo este año venimos denunciando que sin ningún criterio técnico los presupuestos se aprueban por incluso 2 votos contra 8, perdiendo toda legitimidad en la acción estratégica que tiene que tener una entidad que no es pública, porque no tiene ni se financia con ningún sol del Estado. El Estado participa, y es bien importante decirlo, en su calidad de empleador, es decir, como los microempresarios o las grandes empresas, en su calidad de empleador. Desde esa lógica,
como decía el presidente Zapata, hacemos un llamado en esta conferencia de prensa que no es un tema de coyuntura, es un tema estructural, que ya desde el 2023 venimos impulsando proyectos de ley de un cambio en el gobierno corporativo, de manera tal que ese directorio, a usanza, por ejemplo, del bien reputado directorio del Banco Central, pueda ser más meritocrático, profesional, que no dependa de las coyunturas de los gobiernos de turno. En este momento, en 4 años, una entidad que maneja aproximadamente en 4 o 5 años casi 100.000 millones de soles, ha tenido más de 5 presidentes, más de 7 gerentes generales. Los gerentes duran una semana, 15 días, para administrar decenas o centenas de millones. Es por eso que Confiep pone en la opinión pública la necesidad de que esto se debata, porque no depende de presupuestos, no depende de personal que definitivamente se necesita, depende de gestión, como lo acaba de mencionar el presidente Zapata, de calidad gerencial, de control financiero y sobre todo de un presupuesto que responda a metas. Por ejemplo, Salud es incapaz en este momento de decir cuántos recursos puede asignar a la atención del primer nivel o a la atención primaria de salud, porque no está estructurado así. ¿Quiénes sufren esto? 13 millones de peruanos. Y creemos, juntos con los trabajadores, que efectivamente se necesita un proceso de mejora legal que ya le hemos venido impulsando, y como lo dice el presidente Zapata, pues hacemos un llamado al presidente Girí a que también apuesta por una reforma a la salud. Bien, gracias Jorge, gracias César. Vamos a darle la palabra a Carla Ruiz en representación de los pacientes. Muchísimas gracias, soy Carla Ruiz de Castilla, soy directora de la World Patient Alliance, que es la Alianza Mundial de Pacientes, que agremia más de 700 organizaciones de pacientes en 140 países del mundo. En Perú he liderado el tema de la Ley Nacional de Cáncer desde el año 2019 y hemos podido participar como ciudadanía en estos procesos de cambio en favor de los pacientes. Salud definitivamente tiene muchísimas expectativas por parte de sus pacientes. Un asegurado que contribuye, un asegurado del sector formal, por supuesto que exige mayor y mejor atención. Necesita un diagnóstico oportuno, necesita un tratamiento de calidad, necesita infraestructura a nivel nacional y los profesionales calificados que puedan atender los casos que requieren el propósito de su visita a un centro de salud. Vemos con mucha tristeza que el CIS va avanzando cuando el Salud en realidad hace lo contrario, se ha detenido en el proceso de poder mejorar y por supuesto nosotros desde Esperantra apoyamos el proceso de reforma que se está pidiendo y hacemos un llamado al presidente Gerí a poder visualizar y fiscalizar qué está pasando porque se trata de un problema de gestión que atañe a todos los asegurados. Si el Salud tiene 19 millones de soles para atender a sus pacientes y el CIS tiene 2,5 millones nada más para el 60% de la población y el Salud para el 30%, ¿por qué es que la ineficiencia de salud cada vez se hace mayor? ¿Por qué vemos a los pacientes esperando por un diagnóstico? ¿Por qué vemos a los pacientes esperando por un tratamiento? ¿Y por qué vemos que los tratamientos tampoco son innovadores? No se cuenta con dispositivos médicos de última generación y en general, en Esperantra, por ejemplo, 8 de cada 10 pacientes asegurados en el Salud reportan no estar conformes con el servicio. A toda luz necesitamos un cambio, una mejora y tenemos que hacer que la sociedad civil en general, en conjunto, pueda promover esta mejora. Yo quisiera hacer un llamado a poder reflexionar en torno a esto. Un ciudadano no se acerca a un centro de salud si no ha perdido la salud normalmente y está en un proceso en el cual realmente le hace falta una atención inmediata, una atención de calidad. Es por eso que tenemos que hacer que nuestro seguro pueda funcionar mejor, que esos 19 millones de aportes que estamos pagando todos los asegurados se reflejen en una buena atención. Quisiéramos también hacer un llamado para que esto pueda hacerse lo más rápido posible. Hemos visto cómo el CIS, por ejemplo, ya ha duplicado a través del Fondo Intangible de Solidario el presupuesto para cáncer y para otras enfermedades. La falta de transparencia en el Salud hace imposible la fiscalización de la sociedad civil. No podemos saber cuánto estamos invirtiendo en cáncer en el Seguro Social, no podemos saber cuánto se está invirtiendo en enfermedades raras y en otras enfermedades. No podemos tampoco saber
cuánto es la inversión en infraestructura, cómo van a ir creciendo esas redes de atención a nivel nacional también para enfermedades más complejas como las enfermedades raras. Necesitamos un poco más de luz en toda esta oscuridad que parece hecha adrede, justamente para que no podamos entender cómo se va a desenvolver el tema de lo que estamos aportando como ciudadanos, como trabajadores. En Perú, lamentablemente, la informalidad prima. Somos pocos los aportantes y cuando uno aporta, cuando a uno le cuesta tener un seguro, en realidad pues tiene más facultades para poder exigir que ese seguro pueda ser mejor y pueda atender de verdad sus necesidades. Muchísimas gracias. Buenos días a todos, mi nombre es Indira Lopeza, soy presidenta de la Asociación Conele de Leucemia, pero el día de hoy, más que como presidenta de una asociación de pacientes, estoy aquí como una ciudadana que simplemente ha decidido no mirar al costado cuando estamos viendo cómo la salud se derrumba en cámara lenta frente a los ojos de todos. Porque ahora mismo los pacientes están pagando con su salud los errores de gestión y de politización que tiene salud. La crisis que está atravesando en este momento salud no es un tema técnico, es un síntoma del colapso de lo que es gestión pública, de la ausencia de gobernanza, de transparencia y lo vuelvo a decir, de politización, que ha convertido la salud de millones de peruanos en un campo de batalla finalmente de intereses. Salud debería ser la institución que protege a los trabajadores formales, pero hoy está haciendo exactamente todo lo contrario, está empujando a los trabajadores a la informalidad. Cada día más peruanos prefieren salir de planilla para estar en el CIS porque sienten que salud no los atiende, no hay medicinas, no hay equipos ni citas. ¿Cómo hemos llegado a esto? Ya lo sabemos todos. 11 presidentes ejecutivos en 4 años, con hospitales desabastecidos, con más de 42.000 personas esperando cirugías, con pacientes oncológicos que esperan hasta 6 meses solamente por un diagnóstico. Esto es un error administrativo. No es un error administrativo, esto es una cadena de decisiones políticas equivocadas que han convertido a salud en un sistema sin dirección y sobre todo sin transparencia y sin alma. Desde la sociedad civil lo decimos bastante claro. El problema, como ya lo mencionaron, no es presupuesto, es gestión y sobre todo es rendición de cuentas. Salud tiene más de 17.000 millones de soles para 2025, pero más del 70% de este dinero se va en planillas. No hay planeamiento, no hay resultados y finalmente no hay control tampoco. Y mientras eso pasa, los pacientes siguen muriendo. Nosotros como asociación hicimos una encuesta que se llama El cáncer no espera y aquí vienen los datos, porque yo creo que lo que no se cuenta y no se mide no se cambia. El 64% de los pacientes de salud reportó retrasos o suspensión en su tratamiento. 31% esperó entre 3 a 5 meses solo para ser diagnosticado. Y el 27% más de 6 meses. Peor aún, el 22% esperó entre 3 y 5 meses para iniciar tratamiento. Eso significa que personas pueden morir por decisiones que se toman mal desde un escritorio, no desde la gente que está en campo viendo los hospitales. Desde la sociedad civil no estamos pidiendo favores, les pedimos respeto. Y no les estamos pidiendo compasión, les pedimos gestión. Esto es una causa país, porque si la salud sigue cayendo, no solamente mucha gente fallece, cae la formalidad, cae la confianza y cae la esperanza de millones de peruanos. Queremos una salud técnico, transparente, humano, que rinda cuentas, que escuche y que entienda sobre todo que la salud no es una dádiva, es un derecho de todos nosotros. Y ese derecho se defiende con datos, con convicción y con la voz firme. La salud de los pacientes ya no puede seguir esperando. Tenemos que empezar a hacer reformas, porque no se trata de cambiar personas, se trata de cambiar estructuras. La salud no puede depender de un calendario político ni de la voluntad de turno. Y si queremos que un país funcione, necesitamos una salud que tenga gobernanza, rendición de cuentas, estabilidad institucional y sobre todo una verdadera reforma, porque tenemos que empezar por donde más duele, que es la salud que al Perú le falta. Gracias. Damos inicio a algunas preguntas de los periodistas. Sí. Sí, a cualquiera de los que se encuentran en el momento, los señores de la CONFIEP. Sí, no se escucha, voy a hablar por nada más. Se había planificado, se había planeado o se había propuesto ya hace muchos años, viendo este problema de salud, que es un problema de estructura y que se ha evidenciado, como bien lo dice una de las ponentes, con esta desigualdad que se ve con el avance que hay actualmente con el CIS, por ejemplo, que se compara constantemente con el desempeño de la salud, de unificar el sistema en uno solo y que todo este presupuesto pase
Claro, estaba la disyuntiva de saber cómo se podía controlar el presupuesto de salud que sale en realidad de los bolsillos de los asegurados y no del Estado. ¿Creen ustedes que esa sería una buena opción, unificar el sistema en uno solo, o es netamente un problema de organización o de gobernanza dentro de esta institución? Y ese es un tema que hay que analizar con mucha profundidad, ¿no? Hay que hacer estudios, análisis, estadística, etcétera. Pero lo que no podemos hacer en este momento es esperar más para tomar decisiones sobre salud concretamente, ¿no? Tiene que mejorar salud y eso tiene que ser inmediato. Y por eso reiteramos el llamado al presidente Gerí para que vaya a ver las instalaciones y los hospitales, porque se tiene que tomar cartas en el asunto de forma inmediata. Quizás el doctor Jorge Ruiz o César Chamamé nos pueden dar más luces, pero insisto, hay temas que hay que ver a mediano y largo plazo y hay temas que hay que asumirlos de forma inmediata. Efectivamente, en otros sistemas de salud hay sistemas únicos de salud donde los ciudadanos van y se atienden. Sin embargo, ya con la evolución del tiempo, estos se han ido generando sistemas alternativos. En el Perú, lamentablemente, el sistema de salud está totalmente fragmentado. Son mundos, cada uno resuelve sus problemas, y lamentablemente, en este caso nos trae a colación de salud, que como dice nuestro presidente, los pacientes ya no pueden esperar más. Sin duda, en Perú se han pasado por procesos de reforma en los últimos 30 años, de reformas muy interesantes, que han venido acompañadas de la mano del crecimiento económico del país. La salud gratuita no existe. Alguien paga la cuenta, ¿ok? Y en el Seguro Social la salud no es gratuita. Los trabajadores que están en una nómina han aportado para que cuando necesiten atenderse, pues puedan hacerlo. Efectivamente, como dijo nuestro presidente, este es un proceso de largo aliento que tiene que continuar. Han cambiado, hace 30 años no teníamos el SIS, no habían una serie, no habían los temas de aseguramiento universal. El aseguramiento en el Perú ha crecido en forma importante de la mano del crecimiento económico, porque se tiene que pagar la atención de los pacientes. Hoy día casi el 99% de la población peruana tiene un seguro de salud. Pero ¿de qué me sirve un seguro de salud si cuando lo necesito no me van a atender? Esa es la gran paradoja que nos obliga, en este caso que nos convoca, a pedir una intervención en salud que permita que esa situación cambie. Antiguamente los problemas en el Perú de salud eran falta de presupuesto. Hoy día no es un problema de falta de presupuesto, es un problema de gestión que se está viendo con más intensidad en salud. No sé, César, por favor. Siempre se está diciendo que presupuesto, personal. De salud, si se gestionaría adecuadamente, podría subir 25% en productividad. Para que todos ustedes entiendan eso, significaría aproximadamente 3 millones más de consultas, con el mismo personal. Como lo ha dicho Indira, el gran problema de salud es falta de transparencia, sin dirección, y me quedo sin alma. Porque en verdad no es un derecho pagado. Porque no es algo como el Estado te dé. Todos los trabajadores, los 13 millones de trabajadores, pagan por ese servicio y tendrían que tener acceso. Si estamos observando que, como las representantes de las asociaciones nos están señalando que se están trasladando al SIS, es porque salud es incapaz de darles el mínimo de cobertura. Por lo tanto, no es un tema de integrar sistemas o que el SIS mejore, no señor. Acá salud tiene que mejorar. Y para eso se tiene que despolitizar, transparentar sus finanzas, controlar sus ingresos y mejorar su dirección estratégica con un gobierno corporativo independiente. Quisiera mostrar una buena práctica que tiene salud hace años, que es, por ejemplo, el tratamiento para los pacientes con hemofilia. En el salud se les da profilaxis, en cambio en el SIS todavía se encuentran en camino de recibir profilaxis. Esa es una buena práctica que a toda luz diferencia un seguro
contributivo pagado, que es mejor que el seguro integral de salud, que es un seguro subsidiado. En el caso de cáncer, más bien estamos observando todo lo contrario. Vemos como día a día muchos pacientes de salud piden y preguntan cómo se cambian de seguro, cómo dejan de estar en el salud para poder pasarse al SIS, porque el SIS ha sobrepasado el tema de la cobertura de la salud. Y eso no debería pasar en ningún caso, porque es un seguro contributivo, como reitero. En cáncer de pulmón, por ejemplo, se observa cómo los pacientes del SIS pueden tener acceso a diversas terapias innovadoras. En cambio, en el salud solamente se brinda una. Y los pacientes asegurados de salud observan esto y dicen, ¿cómo es posible que en el Seguro Integral de Salud sí esté disponible un tratamiento de innovación cuando en el Seguro Social todavía no lo tenemos disponible? Tenemos que reforzar lo que ya se había avanzado, tenemos que mirar también al costado los otros seguros cómo van avanzando y tenemos que observar las buenas prácticas en el mundo. Cómo en el mundo estamos, a través de la ONU, por ejemplo, impulsando que los seguros puedan atender a sus pacientes con cáncer, puedan atender a sus pacientes con enfermedades raras o poco frecuentes y puedan brindar realmente esa asistencia que el ciudadano necesita. En el salud nos hemos visto realmente como congelados en el tiempo, no hemos continuado con esas buenas prácticas que se tenía y debemos recordar que el 72% de los fondos de salud son aportados por las empresas privadas y por eso tenemos, con conocimiento de causa y también con todo lo que nos asiste, la posibilidad de pedir que se nos pueda transparentar en qué se está invirtiendo y sobre todo cuáles son esos proyectos a mediano y a largo plazo que van a hacer que lo que no se está dando bien, lo que no está funcionando, pueda hacerse cada vez mejor. Solamente así para cerrar lo que ustedes ya mencionaron y para que quede, tengamos claro de que si un paciente tiene que elegir entre trabajar formalmente o vivir, el sistema ya fracasó y tiene que cambiar. Eso nada más. Aquí se ha tocado un punto que tiene que ver con el gobierno corporativo. Y esto está conectado con las suspicacias que empiezan a crecer o aparecer en el año 2023, como divulgó Chávez, con respecto a la asignación y las partidas presupuestales. Ese es un escándalo, porque da a conocer indicios de corrupción dentro del gobierno corporativo. Yo no estoy ponderando nada, pero es la deducción que sale de lo que ustedes están señalando. Mi pregunta concreta es, ya que el presidente de CONTEP ha hecho un llamado al presidente Geri para que tome cartas en el asunto, ¿en qué términos debería hacerse el movimiento del Ejecutivo? ¿Se podría utilizar las facultades delegadas para legislar desde el Ejecutivo y ver que el Congreso corrobore y ratifique las iniciativas del Ejecutivo? Dada la premura del caso y la situación insostenible que ustedes están platicando. Gracias. Sí, lo que ha mencionado precisamente se debe a que la organización que tiene esta entidad no obedece a una directiva, una directriz por parte del órgano que debería ejercer esa directriz, que es el directorio, ¿no? Nos lo van a explicar mejor los doctores Ruiz y Chamamé, pero hay que empezar por ahí. Si el directorio no tiene ninguna facultad, no tiene ninguna acción de control, no tiene ninguna gobernanza sobre la entidad que supuestamente dirige, empezamos muy mal, ¿no? Y eso es lo primero que hay que cambiar. Se puede aprovechar el pedido de facultades en buena hora, pero hay que tomar cartas en el asunto de forma inmediata. Efectivamente, hay que sentarse a la mesa y poner las cartas sobre la mesa y sincerar la situación. No se puede seguir aceptando esta situación de falta de atención, de indiferencia, de falta en la toma de decisiones y de postergaciones. El presupuesto está, los recursos humanos que trabajan en salud, en la parte prestacional y también en la parte de gestión están. Entonces es un tema de decisión política finalmente. El presidente está dando señales de respuesta rápida y es cuestión de sentarse a la mesa. Las autoridades y la voluntad política están. Sentarse a la mesa, poner los problemas por delante, ver qué autoridades les corresponde continuar, qué autoridades no les corresponde continuar y ponerse a trabajar.
como en todas las instituciones, es un tema finalmente de decisión política. Cuando hablamos de gobierno corporativo, hablamos de quién gobierna. Y esta es una entidad tripartita. Trabajadores, empresarios y el Estado como tercera y única parte. Esta entidad viene siendo capturada, y sobre todo en los últimos 4 años, ya lo han mencionado, varios presidentes para administrar miles de millones. Cualquier corporación tiene un plan estratégico multianual que ordenaría. Y acá también surge un elemento que seguro los críticos van a enarbolar después de esta conferencia, es que el sector privado no paga. Y la respuesta es muy simple, sí paga, y no solo paga más del 72%, sino que si hacemos un cálculo en los últimos 4 años, el sector privado ha pagado casi 50.000 millones de soles y solo debe 2.000 millones. El Estado también, que no debería deber un sol, debe también 2.000 millones. Pero el problema de la deuda con los ingresos, si se dan cuenta, de 50.000 a 2.000, no es el problema de fondo. El problema es el gobierno independiente, tecnocrático como el del Banco Central, que una entidad que no recibe recursos públicos debería tener. Es la única manera, como muy bien lo ha repetido por segunda vez Indira, y yo también, se necesita transparentar esos recursos, no esperar a un modelo de Contraloría ex post, sino un modelo como las grandes empresas nacionales, un control de gestión que pueda permitir manejar muy bien el manejo de los inventarios, los proyectos de inversión pública, los controles de gestión de todos los 60.000 trabajadores. Ahí está el tema. Que el presupuesto responda a metas. La gran crítica que hacemos en esta conferencia de prensa es que tenemos un presupuesto que no responde a metas. Ya lo han dicho la Asociación de Pacientes. No sabemos metas de cáncer, de atención primaria. ¿Qué es eso? ¿Cómo vamos a avanzar en una entidad que a todos nos beneficia? 13 millones de peruanos que viven de salud. Tenemos una pregunta más. Adelante, Camila. ¿Qué tal? Buen día. Les saluda Camila Vera, periodista de gestión. Entiendo que el pedido es del presidente Kerí, una convocatoria para poder hablar en conjunto, pero el anterior ministro de Trabajo ya había admitido la crítica situación de salud. Quisiera saber si ustedes ya han tenido de pronto alguna conversación con él o han planificado alguna reunión. De ser así, ¿qué es lo que se ha abordado? Sí, lo primero que le pedimos es que haga unas visitas a los centros de salud, a los hospitales, a las instalaciones, ¿no? Luego de eso, que nos convoque para dar las sugerencias, las propuestas que venimos haciendo hace tiempo y que nos escuche y que se empiecen a implementar. El anterior ministro efectivamente nombró una comisión, no sé exactamente en qué está esa comisión porque no ha rendido muchas cuentas, y me parece que el presidente mismo de salud, el mismo presidente no ha participado de esa comisión, entonces obviamente así no hay mucho avance. Dejo en la palabra a Jorge Ruiz y a Samamé para que nos cuente un poco más. Gracias. Efectivamente, como dice nuestro presidente, se formó esta comisión donde inicialmente no se consideraba ni a los trabajadores ni al sector privado. Se tuvo una reunión con el ministro de Salud y su equipo y finalmente fuimos incorporados a esta mesa de trabajo, donde se han venido avanzando lentamente y César creo que nos puede dar más información al respecto, como miembro de esa comisión. Confío respetuoso de la institucionalidad, pidió al ministro de Trabajo de turno formar parte de este grupo de trabajo en aras de sacar un proyecto conjunto, una propuesta legal en mejora del fortalecimiento de la gobernanza. Se ha avanzado, es un grupo que incluye entidades no necesariamente del ámbito laboral de la seguridad social, como por ejemplo Naciones Unidas, pero para darle marco a un modelo de transparencia. Ha habido un avance y lo más importante en esta conferencia de prensa es que también el informe está hecho, casi hecho, debe estar ya a punto de aprobarse la próxima semana y sería definitivamente para comienzo sería muy importante que el gobierno del presidente Kerí y el ministro de Trabajo puedan tomar este proyecto de norma de mejora y lo puedan impulsar desde el Ejecutivo hacia el Legislativo para poder avanzar en estos temas que nos conciernen.
dada la urgencia que hemos escuchado con el señor Chamané y también con Indira, teniendo a puertas la posibilidad de tener legislativos, CONFIEP pretende proponer que esto sea urgente, porque he escuchado vidas que se van, ¿no? Hemos escuchado que no se ha solucionado con mesas que hemos tenido. Ya creo que hemos pasado el tema del hablar y de los documentos a que se haga, por la urgencia. ¿Ustedes están proponiendo eso? Sí, sin ninguna duda, parece este llamado y parece esa convocatoria y esa exhortación desde la cabeza del Estado se tomen cartas en el asunto por la urgencia que esto amerita. Hay que empezar a cambiar esta historia y empezar a cambiarla ya. Entonces, totalmente alineados con esa posición. Este es un llamado de emergencia, efectivamente. Sí creemos que hay que tomar cartas en el asunto inmediatamente. Un pedido que hemos realizado desde sociedad civil muy importante es que se transparenten las cifras, se transparente esa ejecución presupuestal. ¿Cómo hemos avanzado en el CIS a hacer que se duplique el presupuesto, por ejemplo? Gracias a que en el portal del Ministerio de Economía y Finanzas se transparenta cuánto están gastando en medicinas, cuánto están gastando en personal, y efectivamente de esa forma se ha podido avanzar. En salud se tiene una total oscuridad, no se sabe cuánto se asigna a medicinas y mucho menos vamos a saber pues cuánto se está asignando a cáncer o a enfermedades raras. Ni siquiera se puede saber en global cuando se pide por transparencia una información de la red de Rebagliati a la red de Almenara. Tienes que pedir a una de las redes, luego a la otra, y es una burocracia increíble. La primera cosa que pide y exige la sociedad civil en realidad es la transparencia de cómo están invirtiendo esos fondos. Tenemos 8 veces más el presupuesto que el CIS y deberíamos con esto tener un súper seguro, pero no es así. Bueno, sumando a lo que ya están comentando, yo creo que tanto el Perú como la salud en el país están sobrediagnosticados. Todos conocemos los problemas, todos sabemos qué es lo que no funciona. Específicamente, yo creo que lo que funcionaría para salud es, uno, un modelo de gobernanza técnica donde el directorio tenga real poder y capacidad de control con respecto a lo que es rendición de cuentas. Dos, estabilidad institucional, porque no se puede planificar salud cuando hayamos tenido 11 presidentes en 4 años. Ningún sistema sobrevive a ese tipo de rotación. Y tercero, como ya mencionó Carla, es el tema de transparencia total en lo que es el uso del presupuesto. Vuelvo a decir, salud tiene más de 17.000 millones de soles, pero los pacientes siguen comprando medicina en la farmacia del frente. Entonces, la reforma acá no va a ocurrir sola. Lo que necesitamos es un Estado que tome decisiones valientes y un sector privado que exige eficiencia, que es lo que están haciendo exactamente hoy en esta conferencia de prensa. Y los pacientes definitivamente tenemos que participar de manera activa en las mesas de trabajo porque nadie conoce mejor el problema de salud que los que tenemos que navegarlo todos los días. Esta es una prueba de liderazgo y de toma de decisiones y yo de verdad espero y confío en que la voluntad política esté presente para empezar a hacer cambios que mejoren y tengan un impacto en la salud de las personas. Bueno, muchísimas gracias. Es de suma importancia que los medios de prensa estén en esta conferencia. Los invitamos a que nos apoyen, a que apoyen a la nación en general, a todos los afiliados al sistema de salud, a todos los pacientes, a que sus derechos sean respetados y la atención que se merecen se dé de forma oportuna y adecuada. Lo hemos repetido, pero lo voy a decir una vez más, no es un presupuesto pequeño y no es una cuestión de presupuesto el problema que hoy día tiene salud. Son 18.000 millones de soles, estamos hablando del más o menos el 7-8% del presupuesto nacional que tiene salud. En comparación, claro, no es financiado con el erario público porque es de la contribución de las empresas, solamente hablo de ese porcentaje para que se dimensione la cantidad de plata que recibe salud y no es posible que con ese presupuesto no tenga una mejor gestión. Así que nuevamente muchas gracias y acompáñennos en sus especiales, en sus programas, en sus entrevistas, en sus documentales, en todo lo que ustedes trabajan como hombres y mujeres de prensa, para que esta situación de una vez empiece a cambiar y empiece a cambiar inmediatamente. Muchas gracias.